Muchas gracias. Bueno, pues el acostumbrado e infaltable agradecimiento a mi oficina por permitirme pues, estar aquí nuevamente en este 2022 en el cual estamos terminando una pandemia y ya todo el mundo está más ocupado en sus colecciones que en cualquier otra cosa, me imagino, saliendo a comprar a las tiendas filatélicas, gastando tiempo, recursos. Y bueno, para que mi oficina se mantenga, hoy traigo una plática de Francotip en México. Francotip es una máquina franqueadora y uno de los objetivos de esta plática, el principal, es conocer el modelo de franqueos Francotip y las características que lo distinguen. Porque casi siempre en México lo predominante es Pitney Bowes. Al final vamos a ver una pequeña conclusión de qué pasa. Y Francotip, Universal, Hasler, se hacen a un lado un poquito porque obviamente avasalla esta empresa norteamericana. Pero bueno, cuando empezamos a buscar otro tipo de franqueos, Francotip es un franqueo muy atractivo, interesante, y como la mayoría de los franqueos tienen mucho que descubrirse sobre ellos. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de la historia, que ya la han platicado por aquí en otras conversaciones generales de franqueos. Francotip es una empresa que aparece en los años 20 del siglo pasado como una alternativa práctica, principalmente en Alemania, para atender la hiperinflación. En el correo funcionó bastante bien. ¿Por qué? Porque evitaba que las estampillas que tenían que ser sobremarcadas o marcadas manuscritamente, pues no tuvieran que llevar ese proceso. Simplemente se iba a la máquina, se volvía a actualizar el precio, que ayer podían ser, no sé, hablando de pesos, podemos hablar que eran 4 centavos y al día siguiente eran 80. Entonces, imagínense eso en una cuestión de estampillas, pues no era funcional. Francotip llegó a solucionar esa parte. Y bueno, esta máquina franqueadora se considera una de las primeras máquinas con valores ajustables. Esto fue derivado de su producto estrella Francotip. Antes de ser Francotip, la empresa que hacía máquinas franqueadoras, era una empresa de máquinas registradoras. Conocía muy bien los mecanismos de sumas y de avance de lo que son los números. Entonces, el principio de una máquina franqueadora moderna, que era sumar ese saldo, de ir sumando y restando, porque sumabas el saldo que ponía en el correo, tú pedías al correo que pusieran 100 pesos, agregaban a tu máquina 100 pesos y luego restaba cada vez que tú hacías la aplicación de un sello. Entonces, ese principio de las máquinas registradoras lo dominaba muy bien y al momento de que aparecen estos problemas de hiperinflación, Francotip le da solución. ¿Okay? Aquí podemos ver un ejemplo. O sea, este concepto no es tampoco ninguna coincidencia de que parezcan realmente cajas registradoras. O sea, incluso la apariencia es muy similar. A México llega prácticamente 30 años después de que tiene mucho éxito en Europa. Incluso Francotip se atrevía y se atreve todavía en su sitio web a decir que eran la marca líder en franqueos mecánicos en Alemania y Europa. Y todavía más atrevido a decirlo a nivel mundial, lo cual yo no creo que estar de acuerdo con eso, pero cada quien tiene su opinión. En México llegaron introduciendo el modelo C y el CC. El modelo C es esta máquina que vemos, simple de identificar, trae la C y dice Francotip. ¿Okay? Y el modelo CC, vamos a ver primero la característica del modelo C. El modelo C es simple, tenía lo que es la fecha en una distancia amplia a lo que es el valor facial del franqueo, el porte que se iba a colocar, y en el medio siempre se colocaba un eslogan. Los invito a que vean por ahí alguna plática de generalidades que también está en mi oficina, en el cual me remito un poco a hablar de lo que son los eslogans, que era una parte publicitaria 100%, y
la propaganda, que era principalmente en México un ejercicio que se exigía en lo que era la marca de las máquinas franqueadoras por parte del gobierno. Entonces, aquí vemos siempre estas dos partes, el eslogan, que era la parte publicitaria, y la propaganda del gobierno. Utilice el servicio de seguros postales. Esto era lo que vamos a ver siempre en la parte en medio, del lado derecho, fecha, ciudad, del lado izquierdo, fecha y ciudad, del lado derecho, lo que es el valor facial, con una ilustración siempre distintiva de lo que era el modelo de la máquina franqueadora. Cada máquina franqueadora tuvo su propia característica. Vamos a pasar ahora a ver el modelo CC, que igual ustedes van a poder verlo en las máquinas. En la parte de arriba estaba marcado C, una mayúscula, C minúscula. Este tenía, a diferencia del anterior, lo que es el valor a un lado de lo que es la fecha, y después del lado izquierdo venía lo que es el eslogan de cualquier empresa que lo contratara, y en la parte de abajo de lo que es el círculo de la fecha y ciudad, la propaganda. ¿Ok? Para introducirnos un poquito más a cómo llegan a México, cómo llega este franqueo a México, tenemos que entender que el correo otorgaba los permisos para que pudiéramos nosotros como empresas o como personas que teníamos necesidad de tener portes a la mano, poner en nuestros sobres el porte del envío de una carta, esa gente tenía que ir al correo a pedir un permiso. Pero la unidad no te la vendía el correo. En este caso lo vendía Dora Legman de Gorling. Los permisos en el correo, cada modelo de máquina tenía una nomenclatura. En este caso, para los Francotip, se colocó la palabra Francotip, que era el modelo de la máquina franqueadora, y la palabra permiso. E iniciaron, como la mayoría de las máquinas en México, con el número 1. Siempre era, en el primer modelo, que era el Universal, era licencia 1. En el segundo modelo, que fue el multivalue del Universal, era 1 bis. En el tercer modelo que entró a México, que era el Hasler, se colocaba el número, decía el número de permiso, por ejemplo, 1 y luego -C. Y esa fue la forma en la que el correo controlaba los diferentes tipos de máquina franqueadora y los permisos que otorgaba. Entonces, en este siempre vamos a ver la palabra Francotip, el número de la máquina y el permiso, la palabra permiso con el consecutivo. Aquí un ejemplo. Vamos a empezar a analizar un poquito las imágenes de lo que vemos en los sellos, y vamos a ver mucha consistencia. El número de máquina, Francotip 10338, y el permiso 42. Así fue como esta parte de arriba era la máquina que uno le compraba a la señora o la empresa Legman, a Dora Legman. Y el permiso era el que íbamos a solicitar al correo. ¿Okay? Ya en una plática más adelante que estoy preparando voy a mostrar algunos de los formatos que se tenían que meter al correo para solicitar el permiso. ¿Okay? Vemos aquí, este es un modelo CC, tiene la publicidad del lado izquierdo, en el centro la ciudad y del lado derecho el valor facial. Recuerden, siempre abajo de la ciudad lo que es la propaganda. Utilice el servicio de seguros postales. Y pongan mucha atención ahí en esa parte, porque al final va a haber preguntas y respuestas. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este es nuevamente Francotip, que es la máquina 23860 y el permiso 71. Nuevamente, utilice el servicio de seguros postales y lo que era el eslogan o la publicidad del Banco Nacional de México en su sucursal de Acapulco.
Es muy consistente, pero aprendiendo estas características vamos a poder identificar fácilmente cuando tengamos un sobre en la mano, saber a qué estamos haciendo referencia. Año, ciudades, fácilmente legible. Valor facial, solamente tenemos que estar ubicados en qué momento de la historia de México estamos hablando, si son centavos, si son pesos, pero lo complicado se encuentra en el permiso y en el número de máquina, porque se vuelve un poco confuso. Otro ejemplo de la Universidad Iberoamericana, máquina, Francotip 23958, permiso 106. ¿Ok? Aquí hasta el momento podemos ver que a este tipo de estructura, lo vamos a llamar así, de tener la palabra Francotip, el número de máquina, palabra permiso y el número de permiso otorgado por el correo, es lo que en algunos catálogos de franqueos aparece como la variedad A en el modelo CC. Pero conforme fue avanzando, por practicidad y funcionalidad, se hizo un ajuste. Y lo digo con toda la certeza, fue funcionalidad, porque todo lo que eran las máquinas franqueadoras tenían un desgaste en lo que era su cilindro y empezaban a perder la capacidad de imprimir. Ahora imagínense el tamaño de estas letras, los números, la palabra permiso, cuando ya estábamos en una máquina que tenía pues, algunas miles de impresiones ya en su vida. Se volvía muy difícil. Entonces ahí es cuando se introduce este cambio para facilitar las producciones y el control en el correo, que fue utilizar la abreviatura para Francotip como el FR y el número, y la abreviatura de la palabra permiso por el PERM 1 o PERM, el número que siguiera, ¿ok? A esto se le llamó variedad B y es muy notorio. Sigue siendo el mismo diseño, pero empezamos a ver FR y la palabra PERM abreviados, ¿ok? Y vemos nuevamente un número de máquina y el permiso otorgado por el correo. Todavía no he podido identificar en qué número de máquina aparece ese cambio, pero una vez que aparece este FR y PERM abreviado, permiso abreviado, nunca más se vuelve a presentar la palabra completa como Francotip. En todo lo que es el consecutivo de los permisos, empieza a aparecer con PERM como la abreviatura de permiso y el FR como la abreviatura de Francotip. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Este fue una máquina de lo que es el Comité Olímpico. Promueve Múnich 72. Prácticamente es filatélico, no tiene ningún remitente ni destinatario, pero podemos ver el ejercicio FR para el número de máquina, permiso abreviado 201, ¿ok? La misma estructura, publicidad del lado izquierdo, en el centro ciudad y lo que es la propaganda, y del lado derecho lo que es el diseño del águila devorando la serpiente sobre un nopal, que es característico de la identidad mexicana. Pero mencionamos la parte del correo que ya lo vimos, es muy simple. El correo se encargaba de dar permisos, pero ¿quién es Dora Lehmann de Gorlin? Ella fue el representante de ventas que cubría el territorio de México. Ella era un agente de ventas con sede en México. ¿Cómo es que se identifica? En alguna plática también aquí en mi oficina mostraban un formato, ¿ok? Este formato no fue nada más para México, fue un formato mundial para todo lo que fueron los modelos Francotip. En todos los países aparecía esta tarjeta que se llenaba era la orden de la fabricación de la máquina que se había adquirido. Tú hacías una orden de compra a este agente aduanal, este agente de ventas, en este caso Dora Lehmann, se iba a encargar de todo el proceso de importación, entrega, de colocar la información que tú le dabas, del permiso que te otorgaba el correo, del número de máquina que te correspondía,
y iba a hacer todo ese proceso con Alemania y después te iba a entregar tu máquina. Esto garantiza siempre para México la autenticidad de estos formatos, porque siempre aparece ella como la empresa que enviaba la orden a Alemania. Y vamos a ver una serie de ejemplos. Este es el formato del que les hablo. En todos estos formatos, aquí viene la parte de la muestra de lo que se iba a entregar. Se iba a entregar, bueno, vamos a verlo ahorita más adelante, en grande. Se iba a entregar la máquina, esta era la muestra de la máquina que se iba a entregar, que era un Francotip modelo CC. Ya vimos cuál era el modelo CC, el que trae la publicidad del lado derecho, con el número de máquina 14351, que se ve aquí. ¿Ok? Y la empresa que tramitaba esto era Dora Lehmann de Gorling. ¿Ok? Vamos a ver también que esto es lo que se identifica. El modelo y el número de máquina asignada. El número de máquina que tú comprabas, le comprabas a ella y tramitaba ella en Alemania. Y todos los formatos, este es un segundo formato, esta es la máquina 14351, esta es la 14453, Dora Lehmann de Gorling, un modelo CC con el mismo número que aparece en la muestra en el formato. Toda la información era consistente también. Me voy a regresar un poco a este. Fecha en la que había sido contratado y lo que habían pagado por ello. Yo no he hecho todavía una conversión de cuánto costaba, pero aquí lo vamos a ver y cambiaban los precios constantemente. En esta vemos que siguen siendo los 1000, imagino que en esa época ya eran francos. Era para México, se ve la Ciudad de México en el Distrito Federal. Es consistente también el formato. Tuve la fortuna de adquirir muchos formatos de esta empresa, entonces podemos hacer un muy buen estudio de ellos. Vemos nuevamente este ejercicio. Francotip modelo CC, máquina 14432, es la que se ve aquí, y empresa que tramitaba esto con Alemania, Dora Lehmann. ¿Por qué no aparece el permiso? Porque el permiso lo tenías que tramitar una vez que tenías tú el número de máquina. Ibas con el correo y le decías, mi máquina, la número 14432, la quiero utilizar para la empresa tal. Aquí era donde iban a colocar la publicidad de tu empresa, el nombre, la frase, la imagen, como lo vimos en unos ejemplos. Y ya que tú tenías esa autorización por parte del correo, entonces regresabas con Dora y actualizabas esta información, pero el primer paso era comprarla. Todos los formatos aparecen exactamente igual. Vemos aquí uno de Puebla, modelo CC, máquina 74318, propaganda, ciudad, Puebla, entonces Puebla, la fecha en la que lo habían contratado, ya aquí ya el valor era de 5,000 marcos, entonces iba cambiando y se iba actualizando conforme iban avanzando los años. Este de Chihuahua, máquina 74317, me voy a regresar un poco para que vean en el momento en el que cambia. Aquí está todavía, es un modelo CC, pero en una variedad A, con la palabra Francotip completo. Y luego aparece ya el FR. Es la consistencia que existe en todos estos permisos. Y van a ver que a partir de en todos los consecutivos, ya no aparece la palabra, bueno, en algunos a lo mejor los ejemplos los traigo revueltos, pero por el número de máquina, que es consecutivo también, y van avanzando, ya no se repite el francotip. Aquí vamos en el 14432, en la máquina 14432. Este número de máquinas era mundial. Era el número que iba fabricando Francotip. Entonces, a veces no hay consistencia con la que había otorgada para el permiso 20 contra la que había para el permiso 21, porque el permiso 20 podía haber adquirido la 14432
y a nivel mundial hubieran comprado 100 máquinas más, y luego el permiso 21 aparecía con el 14632. Por esto, este número era un número de control con el que tú pedías refacciones o pedías servicios de tu máquina, y sabían, tenía un historial en qué momento la habían comprado, en qué momento la entregaron. Entonces, este es un número de control para la misma empresa, que tenía que entregarse al correo, por supuesto. Todo es consistente. Siempre Dora Lehmann. Nunca cambia, ¿eh? Vamos a ver nuevamente otro permiso, este de Chihuahua, otro permiso en Guadalajara, Dora Lehmann, modelo CC, consistente el modelo CC, y sigo insistiendo para que quede bien claro, era la publicidad del lado izquierdo, del lado derecho lo que era el valor facial, y al centro la ciudad. Este de Cuernavaca, Morelos, Cuernavaca, número de máquina, nuevamente consistente. Igual, Guadalajara, uno en la Ciudad de México, Nayarit, Culiacán. Siempre fue muy consistente, el formato era sumamente sólido. Entonces, vamos a ver ahora un conjunto de piezas. Estas son otros que tengo yo en lo que estoy estudiando, y van a poder observar que son los números consecutivos: 633, 634, 74242, 74241, 74240. Siempre la que tramitaba era Dora Lehmann. ¿Ok? Estos son los primeros también, el modelo, la variedad A. Aquí estamos viendo la variedad B, el FR. Aquí están con las palabras y palabra completa de Francotip y permiso. También en algunos números casi consecutivos, entre el 14417, 14418, 14421. ¿Por qué tenía también este hueco en la parte de la ciudad? Porque las oficinas de México tenían sucursales, y de acuerdo a donde se tendría que estar recibiendo esta correspondencia, porque el correo asignaba, primero te designaba tu zona postal y te asignaba una oficina. Esto podría variar, ¿ok? Todos dentro de la Ciudad de México, pero cada uno en su sucursal, la debida, ¿no? Ahora, en una plática anterior nos mencionaban que Francotip y Postalia habían hecho una fusión, y es correcto. Pero para la clasificación en México no es posible manejarlas como una sola empresa, porque Francotip y Postalia, si bien Postalia fue vendida a Francotip en 1969, lanzan su unidad conjunto hasta 1980, y en México ya no hubo, para 1980 o para los años 80, ya no hubo permisos otorgados para lo que era la máquina franqueadora de Francotip. Prácticamente en México nunca operaron juntos en los 80s. La empresa líder y técnicamente monopolio fue Pitney Bowes. Por eso es que les decía, vamos a ver aquí una breve conclusión. ¿Qué ocurrió con todas estas máquinas Francotip, Postalia, Hasler, Universal? Realmente no fueron absorbidas, pero fueron avasalladoramente aplastadas por Pitney Bowes. Postalia, vamos a ver nada más brevemente qué es lo que ocurría entre Postalia y Francotip. Postalia fue un gran competidor de Francotip en Alemania y replicaba mucho de lo que hacía. Siempre que Francotip sacaba algo, Postalia estaba ahí. Veía que Francotip abría un territorio, Postalia iba y también atendía ese territorio. Era prácticamente el vecino incómodo, ¿no?
Y por eso es la razón que Postalia también tuvo un diseño casi y casi idéntico, similar. No puedo decir que sea idéntico porque si ustedes van a ver, ven la serpiente, es una serpiente pues muy antropomorfizada, con una expresión de sufrimiento, una águila también con una mano muy antropomorfizada, parece de humano. Cuando nosotros vemos, me voy a regresar a un modelo del Francotip, no está en esa misma posición, ¿no? Tiene un poquito más congruencia, un diseño un poquito más cercano a la realidad. Si vemos una águila con menos dedos, cuando nosotros en el Postalia vemos una águila, pues, creo que con 5 dedos, ¿ok? Eso era algo muy característico del modelo Postalia, y no es extraño que termine Francotip comprándolo tampoco. Esta es una muestra de la producción de un Postalia. Si ustedes lo ven, no está en los formatos de Francotip. Cada empresa tenía la forma de autorizar sus producciones, de hacer sus contrataciones, y prácticamente Francotip fue el único que utilizó esas tarjetas. También hacía una mención que tener esas tarjetas con el nombre de la empresa de Dora Legman en México, para México, garantizaba la autenticidad, porque yo me he encontrado en el mercado estas tarjetas con algunos franqueos colocados de Hasler o algunos franqueos colocados de Pitney Bowes, lo cual era imposible. Esos inmediatamente son detectables como que alguien utilizó una tarjeta de Francotip para colocar una marca de Pitney Bowes o una máquina de Hasler, lo cual no era posible. No había la posibilidad de que alguien le diera entrada a la producción de una máquina Pitney Bowes con un formato que no correspondía a la empresa. Entonces, esto es también algo bien relevante para poder dar garantía y autenticar las piezas cuando hablamos de muestras, principalmente, de órdenes de trabajo. Vamos a ver también, estos son algunos ejemplos de Postalia. Tuvieron también sus particularidades. Si ven ustedes, el primero también fue una máquina similar al modelo C, que tenía la publicidad y la propaganda en el medio. Y le hacían la segunda siempre a Francotip, y tenían una que tenía la publicidad del lado izquierdo, pero su anillo, si lo ven, aquí también fue un anillo muy particular. Traía en el doble círculo un par de líneas que cruzaban en la fecha, cosa que los Francotip nunca lo manejaron. Vamos a ver, ay, perdón, está encogiendo esto mucho. Ok, vamos a ver qué es la constante de Postalia. En todas ellas aparece así, ¿ok? Entonces, este es uno de los Postalia del modelo que copiaba o imitaba al modelo C con la publicidad en medio. Había entonces esta rivalidad entre Francotip y Postalia, sí, pero ¿y por qué puedo afirmar que en México no trabajaron juntos? Este es un indicador postal de 1972, donde se ven los permisos para el Distrito Federal y al interior de lo que es el país. Y vamos a encontrar que a Postalia se le identificaba con una letra P para el permiso, y me voy a regresar a uno de las imágenes. Este que fue el modelo se traía completamente la palabra Postalia, pero en estos, aquí aparece nuevamente Postalia. Okay. El correo lo identifica con la letra P en el listado. Aquí vemos otro permiso, 338P. Y aquí vamos a ver la diferencia. Aquí vamos a ver la cancelación, porque también se cancelaban los permisos para un Francotip y para un Postalia. El Francotip era identificado con la letra F, que era el FR o el Francotip completo, y el Postalia con una P. Si hubieran trabajado en conjunto,
no hubiera existido esta distinción. Incluso en los modelos de las máquinas Universal, cuando aparecen en los años finales de los 20, principios de los 30 en México, aparecen con permiso o licencia 1 y el segundo modelo aparece con un bis, o sea, el permiso 1 bis, y después de ahí todos los modelos de la Universal en su variedad de multivalue y con distintas ilustraciones, por ejemplo, en donde sale el guerrero azteca o donde salen otras ilustraciones en la parte del valor facial, siempre conservaron el bis. En este caso, si Francotip y Postalia hubieran sido una misma empresa ya trabajando en ese momento, aparecerían como dos distintas. ¿Ok? Aquí está nuevamente una parte de cancelaciones en la parte de arriba. Vemos Postalia. Aquí podemos ir identificando los permisos. Este era el permiso que se ve en la parte abajo de lo que es el número de máquina. ¿Sale? Bueno, ¿y cómo distinguíamos el Francotip y el Postalia a simple vista? Porque nosotros si los vemos de corrido, me voy a revisar nuevamente las imágenes, realmente no encontraríamos distinción fácilmente. Los podemos confundir, incluso mucha gente los considera iguales. Y vuelvo a mencionar, históricamente sí se fusionan en un punto, pero no ocurre en México. En México nunca trabajaron juntos. Me voy a ir a las características. Había en el Francotip la característica más básica es que ellos solo utilizaron la propaganda, que era obligatoria para México, de use el servicio de seguros postales. Siempre, en todos los formatos, en todos los sobres de Francotip, la única propaganda que aparece es utilice el servicio de seguros postales. Me voy a otro ejemplo. En letras más grandes, utilice el servicio de seguros postales. Y podemos recorrer todos los sobres de Francotip y solamente aparece la propaganda utilice el servicio de seguros postales. Pero en el Postalia su propaganda fue variada. La propaganda que, insisto, era obligatoria en México. Había que poner una parte en la que se apoyara al país. Y vamos a ver unos ejemplos de Postalia. Esta es una muestra que el correo mandaba a la Unión Postal Universal, en donde la propaganda es ahorre tiempo enviando sus cartas por correo aéreo. Ya no era el use seguros postales, ¿no? Anote el código postal. Aquí otra versión de anote el código postal. Todos en Postalia. Utilice el servicio de seguros postales. Este sí es similar. Anote el código postal. Ahorre tiempo enviando sus cartas por correo aéreo. Postalia. Entonces, ese es el principal distintivo. Más allá del número de permiso, porque pueden coincidir, ambas tenían permiso 1, ambas tenían permiso 32, ambas tenían permiso 70, cada uno con su respectivo apartado, de sea Francotip o sea Postalia, y lo que los distinguía era lo que es la propaganda. ¿Por qué? Porque la imagen del águila, distinguirla a veces en los sellos que no podían ser tampoco también definidos, es complicado. La cara del águila, los dedos la cara de la víbora, la cara del águila, los dedos del águila, la palabra Correos México eran diferentes, pero necesitamos tener mucha práctica y necesitamos tener la facilidad del entendimiento y la cercanía con las piezas para poder identificarlo de esa forma. La forma más sencilla, irnos a la propaganda. Todos los Francotip tienen propaganda de seguros postales y bueno, y si alguien encuentra uno que no, me avisa, ¿no? Para actualizar la plática. Esto es lo que podemos encontrar con Francotip. Ahora voy a quedar abierto a sus dudas. Yo sé que va a haber muchas y vamos a poder retomarlas con algunas de las imágenes que tenemos en la presentación. Gracias, Mario. Muy interesante. Gracias a ustedes. Muy bien. David tiene una pregunta.
Estuvo muy bien, Mario, la plática, gracias. El costo que ponen ahí de 1000 marcos, ¿de qué es? ¿De toda la máquina o del puro cliché o el servicio? ¿De qué es? Yo creo que es la producción de lo que es Cliché. el cliché. No lo podemos tal cual llamar cliché porque el cliché casi siempre es de goma. Y este es un cilindro de acero. Yo tengo una hoja igualita que las que tú dices, pero de Ujú, Alemania. ujú. Y si ves el precio, es más o menos de la misma época. Ahí nada más son 100 marcos. ¿Qué año Entonces, tiene? 57. 57. Y tú en unas Ujú. contemporáneas cobraban 1000 o 5000 marcos en México. Entonces, no sé si era o más caro aquí porque era importado Debe de o ser el porque al final de flete. cuenta debía de incluir muchas cosas. El primero, que la gente vivía de una comisión, tenía que pagar oficinas, tenía que pagar pues, toda su operación. Y cuando nosotros nos vamos a los números de permisos o de máquinas que vendieron, pues estamos hablando de unas 500, 600 máquinas. No son tampoco tantas. Y esto estoy hablando en un periodo de 20 años más o menos. Entonces es bueno porque no nada más vivían de vender la máquina, vivían de reconstruirlas, de darles mantenimiento, de vender refacciones, pero sí debe de ser solamente de lo que es el cilindro con la parte de la publicidad, la ciudad y la imagen del valor facial. Sí, sí, creo que el valor cambia entre los 100 y los 1000 marcos por la operación que debía de existir, ¿no? En Alemania pues eran servicios prácticamente locales y aquí era un servicio que iba a estar ofreciéndose por un agente que debía de cubrir su operación, ¿no? Tú cuando comprabas una máquina, ¿le podías ir cambiando los clichés o eran fijos? Sí, se pueden cambiar. Si tú abres la cubierta de lo que son las máquinas, la mayoría tienen la posibilidad de quitarse completamente la cubierta. Es un cilindro que trae atornillado ya de forma curva la parte de la publicidad, trae incluso el anillo donde viene la ciudad, en la mayoría de los casos es removible, por eso se pueden encontrar errores en los que se colocan de cabeza. Vas a encontrar la fecha al derecho y la ciudad invertida. Esto es porque se podían remover. Si Pero, estuvieran fijos era imposible. pero tú al cambiar de imagen, digamos, de cliché, el permiso seguía siendo el mismo porque el permiso era de la máquina. Sí, el permiso era de la máquina, el permiso era de, incluso, bueno, lo voy a presentar más adelante en otro modelo, eh, pero se los puedo mostrar ahorita, ¿por qué no? Eh, ¿puedes, Henry, anclarme a la pantalla para que se pueda ver lo mejor posible Sí, seguro. Un sobre? segundo. Déjame hacer eso ahí. Ok, listo. Después, por supuesto, es de lo que es el modelo multivalue de Universal, pero esta compañía de cigarros El Águila aproximadamente cada 2 años cambiaba su publicidad y la parte de abajo. Aquí está promoviendo una marca de cigarros. Belmont. Ujú. Pero en otros que tengo con el mismo permiso y con el mismo número de máquina, traen y promueven otro, dicen la frase fume cigarros de calidad, y en otro va cambiando a la otra marca que ellos también producían. Entonces sí, se podía cambiar y obviamente creo que eso es lo que te estaban cobrando aquí. Es Una lo que te pregunta. cobraban. Ujú. El cuadro que se ve rojo, rojo a la izquierda, Este cuadro es donde se iba a colocar la publicidad si tú la ordenabas, porque me voy a ir a uno de los sobres. Voy a volverles a compartir la presentación. Y si no mal recuerdo, uno de los últimos sobres que vimos no traía este. Aquí ustedes pueden ver, este no trae publicidad. Era opcional. Por eso es que el recuadro rojo era el espacio donde tú ibas a decidir si iba a tenerla o no.
Si lo ves tú comparado con el de la universidad, aquí en ese cuadro rojo iba la parte del eslogan o publicidad. Yo todos los que tengo, las tarjetas que se llaman de archivo alemanas, sí vienen ya con la publicidad. En algunos incluso, ahí tú lo tienes. Ese es, Algunas vienen 2 o 3 inclusive, que van cambiando con el exactamente, tiempo. exactamente. Si tu máquina no le hacías modificaciones, no iban agregando nada en tu historial. Eso es lo que también mencionaba. Tú tenías un número de máquina 14351, a la cual las modificaciones, la empresa iba teniendo ese historial de lo que en lo que iban actualizando. E incluso hay empresas que tienen 4 o 5 tarjetas con diferentes fechas de la misma empresa, pero se llenaba una y iban actualizándola. Entonces, eso también es algo importante. Creo que vale la pena Entonces ver si lo la pueden plaquita con actualizar. la plaquita con la publicidad te la vendía la señora Dora, en este caso, ya la traía de Alemania. Exactamente. Gracias, Mario. Incluso ella misma, por cómo era la máquina, porque he tenido la oportunidad de desarmar algunas y son complejas por dentro, no creo que tú quisieras meterle mano. Yo creo que tú llevabas la máquina que la reemplazaran porque no te arriesgarías a que después no te funcionara. Y este tipo de máquinas fueron críticas para la operación de las empresas. Tú tenías este tipo de máquinas para poder enviar cheques, para poder enviar facturas, para enviar tus catálogos publicitarios, actualizaciones de precio. Estamos hablando de que era un servicio principalmente, yo creo que 90% para 95% podría estar casi hablando, para empresas o personas físicas con actividades empresariales y un 4 o 5% para instituciones de gobierno, para el mismo correo. El mismo correo tuvo sus propias máquinas. Entonces, en esa proporción la podemos encontrar. Entonces, yo creo que sí, el servicio se lo mandabas estrictamente a Dora. Gracias, Mario. Gracias a ti. Sebastián. Sí, bueno, la pregunta efectivamente era, me la quitó David con el concepto de qué pasaba cuando una empresa no contrataba el servicio. Pero añadido a eso, les quería mostrar, estos son los pedazos de una franqueadora, son metálicos, ahí lo pueden ver, y con la leyenda directamente ahí. Y ese pedazo de metal iba con el que iba al costado y hacía en el círculo, hacía en el rodillo completo. Por lo tanto, en un lado estaba la leyenda, en el otro la indicia y así sucesivamente. Y obviamente de distintas máquinas eran los distintos portes. Aquí tengo otro con otra leyenda completo y que son parte de las cosas que yo voy juntando. Pero efectivamente la pregunta original era que tenía que ver con el espacio rojo, con qué pasaba, porque el objetivo siempre era que pagaran por ese espacio. Así es. Entonces, si no había gente, había algún tipo de oferta, había algún tipo de cosa estatal que se ponía, o solo quedaba el espacio en blanco. En México, la parte, digamos, estatal, la parte que era obligatoria, porque así salió en el momento en el que se autorizaron las máquinas franqueadoras, es que debía de haber propaganda. O sea, lo manejo como propaganda porque es principalmente una definición de la publicidad o de la comunicación que hace el gobierno o la política. Entonces, en este caso, siempre venía esta propaganda, esta era obligatoria. Tú contrataras o no la parte de la publicidad, tenía que ir. Entonces, incluso en el ejemplo que les mostraba de el sobre que no trae la parte de la voy a regresar un segundo más arriba. Este sobre sigue teniendo la parte de la propaganda, la parte que apoyaba a las instituciones del gobierno, que apoyaba a la promoción del país. Aquí siempre iba a aparecer.
aunque Ok, no tuvieras tú la Y parte privada. ¿y qué iba en vez? Porque para que el rodillo esté completo tiene que ir en el mismo pedazo de metal en blanco. Y por lo tanto, más hundido para que no quede marcado el Sí espacio y rojo. no. Sí y no. Si tú quitas la parte de la publicidad, eso también ya lo hice desarmando una. En realidad esto no es lo que le da la tracción a lo que es el sobre que va a pasar por la máquina. Me voy a ir a donde está la máquina para representarlos mejor. Aquí. Si tú tienes la máquina completa, en esta parte que ves había un rodillo estriado. Tenía rayitas como si fueran las monedas. Había uno arriba y uno abajo, y esos hacía que avanzara a la par de lo que es el cilindro con la parte de la publicidad y empujaba el sobre y hacía que se imprimiera lo que estaba en alto relieve, que era la fecha, el valor facial. Entonces, si tú quitabas la parte de la publicidad, no pasaba nada, ni interrumpía en lo absoluto el paso del sobre. Podía estar hueco, no era la parte que le daba firmeza al sobre. Esta charola larga que se ve aquí es donde el sobre pasaba, tenían casi siempre un ancho predeterminado para el estándar de los sobres. Aquí iba ese rodillo estriado arriba y abajo y empujaban el cilindro. En la parte de arriba había un cilindro liso, completamente plano, en el cual servía de soporte para aplicar el sello rojo. Entonces realmente no era, depende del modelo. Este traía aquí arriba el cilindro y abajo era la parte plana. En los Universal traían el cilindro abajo y el cilindro plano arriba. Te digo, depende del modelo, pero si tú quitabas la parte de la publicidad, seguía operando perfectamente bien la fecha y el valor facial. No pasaba nada. Gracias. Mauricio. Gracias, Mario, por la presentación. Bueno, la pregunta que yo te quería hacer, en parte, se ha contestado. Hay un micrófono ahí abierto. Gracias. O sea, Mario, la parte de la publicidad, ¿se tenía que enviar a fabricar a Alemania o había alguien en México capaz de hacerlo? Todo era con Dora Lehmann. Era especialista en las máquinas. ¿Por qué estos formatos inicialmente no traen la publicidad? Porque a ti no te convenía mandar a hacer la publicidad si el correo no te daba el permiso. Tú primero tenías que hacer tener el permiso del correo y después a estos les llegaban a pegar de nuevo, así como se ve pegado este papel con la fecha, así pegaban la publicidad aquí. La agregaban. Entonces ya tenías tú el completo, vamos a decir, la orden completa. Incluso llega a haber algunos que ya traen el permiso. Sí. Estos que yo tengo son, digamos, la primera, yo tengo un buen bonche de todas estas tarjetas de México. Entonces, estas eran las que inicialmente se emitían para poder tener tu máquina con tu ciudad y con el número de máquina que te era asignado. Sí. Ah, ya. Y la otra pregunta, ¿estas máquinas hasta qué valor facial podían imprimir? Traían, mira, voy a mostrarte, bueno, me voy a la presentación, ahí están también. Les comparto. Traían 4 valores, 4 espacios para los valores. Este que trae el rombo, como en México nosotros estamos hablando de pesos, en esta época, como moneda circulante, y el peso constaba de 100 centavos, tú querías poner un peso de porte, usabas 100, 100 centavos. Esta era la parte que ponías aquí. Este rombo era un carrusel más de números que estaba bloqueado. Cuando desarmas las máquinas sí lo trae también, pero están bloqueados, están anulados para que tú
trabajes en tu denominación máxima. Estamos hablando de 1957, donde un porte estaba alrededor de los 35 centavos, un porte aéreo. Entonces, pagar 1.20, estabas hablando a lo mejor de un servicio registrado, con acuse de recibo y certificado. Sí. Para eso es que estaban estos valores hasta el tercer dígito. Cuarto dígito en México era completamente inútil en esta época. En esta época estoy hablando. Sí, por supuesto que si llegamos nosotros a... estas máquinas quedaron obsoletas en el momento en el que entramos a inflaciones de miles de pesos. Sí. Estas te podían dar hasta 10 pesos o 99 pesos si desbloqueaban el cuarto dígito. Ujú. Ah, ya. Y en los últimos modelos, que eran los FR, igual seguían siendo los 3. Aquí esta es de 3 dígitos, la otra era de 4. Estas son de 4. Ah, ya. Muchas Vale. gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Luis, Mario, muchas felicidades Luis? por tu presentación. Gracias. Oye, te quiero preguntar, ¿cuáles son las fechas más tardías que conoces en el uso de Francotip y de Postalia? Postalia, tal vez no tengo aquí a la mano el dato. Déjame revisar alguno de los que traigo acá. Francotip se siguió utilizando por lo menos hasta los 90s. Antes no es cierto, hasta finales de los 80s. Finales de los 80s fue. Esto te lo digo por los portes. Por ejemplo, este que está aquí ya es en pesos. Este es un Postalis del 84. Son 4 dígitos. Este signo de pesos, déjame ver si traigo un ejemplo. Te voy a mostrar, esto es Postalia. Estamos hablando, aquí hay pesos, aquí hay centavos. Este CTS se podía reemplazar, incluso en algunos casos se colocó el N y pesos, nuevos pesos. No estoy seguro si yo aquí traiga uno. Creo que este es el caso. Aquí no se ve, pero aquí debía de haber una N. 1996. Nuevos pesos. En este que está aquí es pesos, 84. Y en este que está aquí es centavos. Yo creo que 90s fue para estos Postalia. Para los Francotip. Y bueno, recordemos que ya esta máquina no era de los 90s, esta máquina era de los 60s, 70s, pero pues como todo en México, igual que nuestros escarabajos de Volkswagen, nuestros bochos, pues estuvieron vigentes por muchísimos años, ¿no? Pero en el Francotip, este es 72, sigue vigente. Creo que aquí no traigo muchos con fechas recientes, pero he visto 80s más o menos, finales de los 80s, porque te sigue dando el porte. Correcto. Bueno, Correcto, muchas gracias. no a ti. Edgardo. Sí, Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Eh, noches. yo tengo unas par de preguntas en cuanto a la tinta. El color rojo estaba regulado por el correo y veo que es bastante uniforme. Perdón, ¿la vendía la misma empresa de Dora Lachman o era proveída por el correo? Las tintas inicialmente fueron, vamos a llamarlo genéricas, desde que aparecen, o por lo menos se introducen en México en 1928, la parte de la tinta era compatible para todas las máquinas. O sea, ahí no había, si tú tenías una máquina Pitney Bowes y comprabas tinta de Hasler, incluso todavía si uno entra, aquí en México hay una página local, Mercado Libre, si uno entra a esas páginas puedes comprar frascos de esas tintas que ya no te sirven para nada.
pero todavía hay posibilidad y hay de varias marcas, ¿no? Hay Hasler, hay Pitney Bowes. Entonces, no había, la regulación es que fuera en rojo, y eso fue una regulación de la Correcto, Unión eso Postal es. Universal, ¿Por alguna razón en particular? para identificarlos fácilmente. Ese era, conforme fue avanzando, realmente sí hubo desarrollos tecnológicos. Pitney Bowes tiene tintas rojas que son fluorescentes en la oscuridad. Si le pones luz negra, brillan, y eran métodos de seguridad, y se supone que fue también la intención de que pudieran tener lectura en lectores avanzados ya de algunos procesos de correo. Ustedes han podido ver los códigos de Canadá o de Estados Unidos que tienen una fluorescencia y son de lectura. También buscaban tener eso, pero nunca llegaron a ese grado. Los franqueos mecánicos no llegaron al grado de aplicarse ya en ese, pero era la intención. Pitney Bowes tiene ese tipo de tintas fluorescentes. Muchas gracias. A ti. Mario, yo tengo una curiosidad. Sí. La señora esta, Dora, por muchos años tuvo la representación de Franco Tip. ¿Fue ella quien introdujo el Pitney Bowes o hubo algún competidor hostil? Prácticamente cada marca tenía su propia empresa. Eso está también bien definido en los indicadores del servicio postal. Estaba remitido quién iba a ser la persona a la cual se le había otorgado por parte de la Secretaría de Hacienda, que era la que controlaba la parte de la recaudación de valor, de moneda, eran ingresos. La Secretaría de Hacienda era el que daba el permiso a esa empresa. Y esa empresa entonces a partir de ahí trabajaba de forma exclusiva con una marca. En México, yo creo que como en todos lados de Latinoamérica, tal vez, pues los mexicanos somos muy creativos y abrimos una máquina y aprendemos cómo darle mantenimiento y después ibas a ofrecer tus servicios de forma particular. Digo, así lo vemos con las agencias de automóviles y los talleres particulares. Aprenden y lo llegan a hacer, pero yo creo que están envueltos algunos otros. En las máquinas, principalmente franqueadoras, había un sello y había una seguridad en la cual solamente el correo o la distribuidora de la máquina podía meterle mano. Entonces, no había, para entintar, para un rodillo atascado, posiblemente podía meterle mano cualquiera, pero yo creo que era más con Dora, y cada empresa, por supuesto, por su tecnología, yo creo que no dejarías tú como Franco Tip que Pitney Bowes tomara tu máquina y aplicara ingeniería inversa, ¿no? O sea, si tú tenías alguna característica especial, pues no querías que te la copiaran. Que eso lo veo cuando aparece Pitney Bowes tenía un modelo de cilindros con valores determinados, 1, 3, 5, 10 centavos. Y era el estándar porque eran los valores que más se utilizaban. Pero como viene la historia justamente de lo que es Franco Tip, ellos dicen, oye, en Alemania hay hiperinflación. Tengo que actualizar de un día a otro y no puedo hacer, si ya vendí 100 máquinas, no puedo hacer 100 cilindros para actualizar los valores de un día para otro. Y no de horas, porque en Alemania hubo hiperinflación de que en la mañana había un valor en el correo y en la tarde ya era otro. Entonces, pues no era posible, no creo que fuera posible que tú dejaras en manos de la competencia darle servicio o dar mantenimiento a tu máquina, porque tú tenías ahí secretos que te habían llevado al éxito como empresa. En este caso de Franco Tip era tener valores móviles. Gracias. Precisamente pensaba en eso, ¿no? La ingeniería latina es muy creativa. Yo estoy seguro que la señora Dora también quizás hizo sus propias partes de repuesto que no venían directamente del proveedor. Yo es lo que mencionaba, yo creo que sí se puede. Hablando de escarabajos, de bochos, Claro. aquí en México hubo empresas en el norte, allá donde había fundidoras, que empezaron a hacer las réplicas de muchas partes del motor de un Volkswagen y no eran piezas auténticas, no eran. Entonces yo creo que sí podía haber, pero lo interesante es, si había un representante exclusivo, también él tenía que salvaguardar esa inversión y esa
pues ese permiso que se le otorgaba. Entonces tenía que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Y si nosotros hablamos de, si alguien conoce, yo en el caso laboral, una de las empresas que tengo con mi familia, somos representantes de de empresas del extranjero en México. Entonces sabemos que la parte legal es muy cuidada. O sea, hay secretos, hay contratos de confidencialidad, y no dudo que Dora también tuviera, ¿no? Y también tuviera en algún momento agentes de Francotip viajando a México para ver cómo estaba el negocio y hacer especies de auditorías, de ver dónde está tu permiso tal en Cuernavaca, ¿no? Vamos a visitarlo. Entonces, creo que debía de haber, por ser una cuestión que estaba muy apegada a lo que era la principal fuente de comunicación en esa época, tenía que tener muchos candados de seguridad. Gracias. Gracias a ti. Oh, Mario. Ay, perdón, Mauricio. Mario, una consultita más. Gracias. En el momento de recargar el valor para estas maquinitas, ¿había una parte que se desprendía que llevabas al correo o había que llevar toda la maquinita? Los modelos pequeños, mira, algo bien importante. Me voy a ir a la presentación. Creo que no lo mencioné, pero vale la pena mencionarlo. Esta máquina, con todo y la base, pesaba 100 kilos. Esta era el correo, y eso me lo confirmó un administrador en Mérida hace 2 años que estuve por allá. Estábamos platicando justamente sobre la operación de las máquinas franqueadoras y me dice, yo recuerdo cuando había permisos en Mérida, la persona que se encargaba del área de estafetas iba a cargar a las máquinas el saldo. Llevaba él unas pinzas de corte, una marchamadora que apretaba un plomo y que dejaba ahí el logotipo y unas órdenes para recaudar el dinero. Entonces, había en el correo, creo que los tengo a la mano. O sea, tú comprabas de valores determinados. Bueno, primero la pregunta es, esta máquina tenía que ir el correo a cargarla, no podías llevarla al correo. Tenía que ir alguien del correo a poner saldo y asegurarla y dejarle listo, ¿no? ¿Cuáles eran los saldos? O sea, ¿sabes qué? Ponle 2,000 pesos. Estos son ya están finales de los 80s. Este era el comprobante. Tú decías, ¿sabes qué? Necesito 2,000 pesos en mi máquina, y ya que recibía el dinero, te daba lo sellaban y te dejaban tu máquina nuevamente cerrada y con el saldo actualizado. Las máquinas pequeñas como el modelo de la Universal Multivalue, por ejemplo, que eran máquinas que nada más pesaban 10, 12 kilos, posiblemente sí era fácil llevarlos al correo. Pero igual dependía del modelo. Dependía mucho del modelo. Hubo modelos compactos y hubo modelos muy grandes. La misma Francotip nunca tuvo en México modelos motorizados, pero los hubo. Había con motores eléctricos para poder pasar cartas en volumen. Entonces, yo no creo que eso lo pudieras transportar al correo. Lo que sí sé es que el que otorgaba los permisos y se encargaba de la supervisión, el departamento de estafetas en México. Entonces, por supuesto que tenían, yo creo que las dos actividades. Podían visitar un lugar donde le ibas a poner 2,000 pesos de saldo a tu máquina, o te lo llevaran la máquina pequeña y la recargaras ahí. Gracias. Mario, ¿Qué tal, Rafael? Las Pitney Bowes pequeñas que se conectaban a la parte eléctrica, eso se sacaba como una maletita, tenían un handle y tú la llevabas al correo, porque muchos años yo trabajé en Cable TV y yo eso era una de las cosas que yo tenía que llevarlo en los 70 y eran máquinas ya viejas, las desprendía,
y sacaba la partecita nada más, El que es la que le cabezal. ponen el plomo. Sí, Y el eso, yo cabezal. tengo una de esas y lo que tiene es una llave. como una base que la enchuflas a las otras y eso es lo que le mueve la parte eléctrica. Sí, Pero tengo yo una Hasler modelo F200, que también es eléctrica, y justamente para el saldo, tú mandas una palanca a la tercera posición y desprendes solo el cabezal. Y no pesa nada el cabezal, y el cabezal sí trae un portafolio pequeño. Pero si atrae hasta estamos como una hablando- maletita, tú lo ponías Sí, de una ahí maleta y lo llevabas. de plástico. Pero estamos hablando de estas máquinas son 70s, 80, no 80s, yo creo 80s, 90s. Pero las máquinas Francotip que eran en fundición, que eran muy pesadas, no tenían este sistema. O sea, te digo, no conozco, no he visto, sí conozco de imagen y lo he leído en manuales de las máquinas que traían motores eléctricos. Pero simplemente esta que era manual, que les mostraba en pantalla, con todo y la base en la especificación eran casi 200 libras. Me imagino, sí. Entonces, no creo que pudiera ser que se transportara para echarle, ¿en qué lo movías? Tenías que tener 4 hombres cargándola, cuidando Ya, que no era profitable en ese sentido. Y en esos tiempos eran diferentes. Tenían gente que iba a las oficinas. Exacto. Como los No, doctores iban a las casas, exacto. gente iban a la oficina. No me imagino al cartero en su moto ahí, 4 carteros agarrando la moto, transportando una máquina enorme. Es como cuando eras niño y querías transportar un galón de agua en tu bici. Es imposible, ¿no? Cuesta mucho trabajo maniobrarlo. Sería lo mismo. Y a las Pitney Bowes, que son así, No, son bien pequeñitas. mecánicas, son como 10 o 15 libras. Y No tienen más. el handle. Gracias. Así es. Incluso, no hablamos de Postalia, nada más vimos las diferencias con Postalia, pero Postalia tuvo un modelo de oficina muy pequeño. Eran este tamaño más o menos, que lo usabas como si fuera un carro deslizándolo manualmente. Entonces, ese tipo de modelos tenía sus ventajas, pero cuando tú lo ves en los sobres, siempre están chuecos, mal impresos, se movían arrugados los sobres. O sea, fueron desarrollos tecnológicos, pero muchas veces no tan funcionales como parecían, ¿no? Al primer impacto eran una maravilla. Cuando te lo ofrecían para que reemplazaras tu máquina. Porque he estado haciendo también una secuencia de cómo las mismas empresas iban cambiando entre una máquina y otra. Entonces, es bien interesante ver cómo un General Electric o un Pfizer empezaron con un modelo y en 80, 100 años de trayectoria como empresa, ves los modelos que van avanzando. Lo mismo pasa con Banamex, con el Banco Nacional de México. Vas viendo cómo van avanzando hasta tener la versión digital más moderna de Pitney Bowes. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No veo a nadie más con la mano en alto, ni en el chat, ni en las imágenes. Así que, Mario, muchas gracias nuevamente. No, Te muchas gracias a agradecemos ustedes por esta actualización muy simpática. Sí. Gracias. Fantástico. Y el día de mañana.